Aleluya. Muy buenos días. Dios les bendiga. Les saluda el apóstol John Moreno, transmitiendo desde la bella ciudad de Guadalupe, aquí en el estado de California, desde el Centro de Adoración Sion. Dios les bendiga. Muy buenos días. Voy a esperar que mis hermanos empiecen a conectarse y les voy a pedir que compartan esta transmisión con todas sus amistades, sus amigos. Acuérdate que queremos difundir este evangelio. Alabado el nombre del Señor. Yo también lo hago desde aquí, desde mi teléfono, para que otra gente que son amistades mías de mi página puedan también recibir la bendición de escuchar la palabra de Dios. No tenemos servicio, pero este es nuestro servicio, llevado a ti hasta tu hogar, en la comodidad de tu casa, donde tú puedes estar sentado ahí en tu tableta, en tu computadora, tu teléfono celular. Qué cómodo que podamos llevarte la palabra de Dios hasta donde tú te encuentras. Seas bendecido en esta mañana. Gloria al Señor. Han sido días calurosos aquí en California y creo que en todo el mundo. He oído testimonios desde allá de Guatemala, en Costa Rica, que el clima ha estado muy caliente, demasiado caliente. Aquí también hemos tenido días y noches calurosos. Aquí estoy en mi oficina. Gracias a Dios está fresco el cuarto, mi oficina donde estoy, y de aquí estamos transmitiendo hasta tu hogar. Gloria al nombre del Señor. Voy a esperar a que mis hermanos se empiecen a conectar en esta mañana. Recuerda que tenemos una página en YouTube, Centro de Adoración Sion. Ahí también puedes ver todos los mensajes, las predicaciones. Puedas repasarlo, tomar nota y puedan ser de bendición a tu vida. Alabado el nombre del Señor. Así que sean todos bienvenidos en esta bella mañana. Dios los bendiga. Seguimos orando. El día de mañana, Dios mediante, aquí estaremos a las 7 de la noche para tener un tiempo de oración. Tenemos varias peticiones que me han llegado y son oraciones de sanidad, de milagro, gente que necesita un milagro de parte de Dios, y queremos hacerle llegar nuestra oración al trono de gracia para que Dios pueda obrar a favor de toda esta gente que necesitan un milagro de Dios. Y no nada más estamos hablando del virus, estamos hablando de otras enfermedades, cáncer, problemas familiares, emocionales, problemas de familia. Alabado el nombre del Señor. Lo bueno de todo esto es de que tenemos a quien recurrir y yo sé que Dios anda buscando la manera de bendecirnos. Así que sean bienvenidos en esta mañana. Alabado el nombre del Señor. Están pasando los días, la semana, los meses. Ya estamos en el mes de agosto. Alabado el nombre del Señor. Muy pronto ya vamos a estar hablando de Navidad y de Año Nuevo. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito Dios. Aún en medio de todo lo que está pasando, damos gracias a Dios porque cosas buenas han estado sucediendo. Sé que la muerte es irreparable, no podemos voltear el reloj para hacer cambios, pero gracias a Dios que en medio de todo el pueblo ha aprendido varias lecciones de la vida, han aprendido a acercarse a Dios, han aprendido que la palabra de Dios es la que nos mantiene firmes, y gracias a Dios por ello. Yo pienso que si tú sigues con vida, yo sigo con vida. Dios tiene planes para nosotros, para esta etapa que estamos entrando, que ya hemos entrado en las cuestiones de el país donde vivimos, el país donde tú vives, la economía, pero sobre todo el área espiritual. Acuérdate que todo esto es una batalla espiritual y lo único que nos fortalece, amados hermanos, es el Espíritu Santo que nos habla a través de su bendita palabra, la cual es nuestra fortaleza, es nuestro alimento. Y en esta mañana estoy esperando solamente que mis hermanos se conecten, alabado el nombre del Señor, pero en esta mañana quiero hablar acerca del deseo de Dios de cambiar nuestra vida, el deseo de Dios de cambiar nuestra vida. Y para esto quiero animarte que en esta mañana puedas ser sincero con Dios y que puedas aún poner tu vida en la balanza de Dios, y que puedas mirar que han pasado los años y que puedas darte cuenta qué cambios han ocurrido en tu vida. Si tú te das cuenta que todo sigue igual, no ha habido cambios, algo ha pasado, algo has descuidado que ha impedido o que está impidiendo que Dios siga transformando tu vida. Recuerda que hay un concepto erróneo que tiene mucha gente
en el cristianismo creen que cuando una persona acepta a Cristo, automáticamente ya deben de ser cristianos como nosotros, que tenemos años sirviendo a Dios, o que deben de tener una vida perfecta como lo deberíamos de tener muchos de nosotros, pero no es así, amado. Recuerda que cuando aceptamos a Jesucristo, lo que ha hecho Dios es perdonar nuestros pecados, lavarnos con la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. Es lo que Dios ha hecho. Nuestra persona, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es el interior. La persona que vive dentro de nosotros ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Sí hay evidencias de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso la Biblia nos llama un árbol. El árbol se conoce por su fruto. No se conoce por sus hojas verdes, no se conoce por lo ancho de su tronco o lo alto de sus hojas. El árbol se conoce por su fruto. El fruto es el producto de la salud, del bienestar del árbol. Y por eso cuando empezamos a mirar frutos en la vida de la persona que aceptó a Jesucristo, nos damos cuenta que van por buen camino. Pero ¿qué sucede si pasan los años y no hay fruto alguno en la vida de las personas? Lo único que podemos decir es que tienen una religiosidad, o que en realidad Cristo no vino a su corazón, Cristo vino a su mente, y en su mente están convencidos que el cristianismo es el camino a seguir, pero sin compromiso, sin reconocer el señorío de Jesucristo, sin reconocer el destino que Dios tiene para nosotros. Así que toda persona que se allega a Jesucristo de todo corazón y lo acepta de corazón, tiene que haber una transformación, tiene que haber cambios en lo que eres tú por dentro. Y claro que si hay algún cambio por dentro, se va a reflejar afuera. Afuera me refiero a tu cara, me refiero a tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Todo es producto del interior. Ahora, tú tienes que ser la misma persona donde quiera que vayas. No puedes ser una persona santa en la casa de Dios y afuera no lo eres. No, tiene que ser una sola persona. Alabado el nombre del Señor. Así que dicho eso, en esta mañana quiero tomar ese tiempo para hablar de ser transformado, ser cambiado. Para esto, voy a decirte en esta mañana que Dios sí tiene poder para transformar cualquier persona. Yo he dicho muchas veces que si Dios cambió mi vida, puede cambiar la vida de cualquier persona. Si Dios transformó mi vida, puede transformar la vida de cualquier persona. A los 19 años acepté a Jesucristo, tengo 58, y a través de los años tuve experiencias negativas, otras experiencias muy malas en mi vida, pero puedo decir que el producto final es que reconozco que Dios puede cambiar a cualquier persona. Si tan solamente le das una oportunidad a Dios, Él puede cambiar la vida de cualquier persona. Yo sé que quizás alguno de ustedes en esta mañana dice, bueno, tú no conoces a mi esposa, no conoces a mi esposo, no conoces a mis hijos son pandilleros, mis hijos están en la droga, en el alcohol, están en la prisión. No importa dónde estén, amado hermano, el hecho de que Dios haya salvado tu vida, la vida mía, yo soy el primero que fue cristiano en toda mi familia. El hecho de que hayamos sido los primeros es porque Dios miró en nosotros que cuando pasáramos por el proceso íbamos a venir a ser utensilios de honra, como hablé en mi última predicación, y Dios iba a usar nuestra vida. Y la promesa recae sobre la vida de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Si tú permaneces fiel a Dios y dejas que Él te pase por el proceso, recibe la identidad que Dios te da de hijo, de heredero y coheredero juntamente con Cristo, y aceptas la identidad que te da el reino de Dios, entonces la promesa recae sobre tu vida. Dios ha prometido salvar a nuestros familiares. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? No podemos ponerle límites, no podemos ponerle fecha a Dios, pero hay una seguridad en su palabra de que Él salvará nuestras familias. Pasarán los años, pero tú vas a ser aquel que va a modelar el evangelio que ellos necesitan. Tú vas a ser el centro de atención de todos ellos. Ellos te van a observar, te van a oír, te van a probar, te van a hacer preguntas, van a mirar tu reacción, van a mirar tu forma de vivir, tus cambios, tu matrimonio, tu trabajo, tu prosperidad, tu forma de vestir,
etcétera, etcétera. Y sabes que ellos sabrán que el evangelio que sale de tu boca es el mismo evangelio que estás modelando. Alabado el nombre del Señor. Así que dicho esto, sabes que el ser humano puede cambiar por medio de dos fuentes. Esto lo podemos ver a través de la Escritura, lo podemos ver a través de testimonios de adentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Dos formas en que el ser humano puede ser cambiado. Número uno, te voy a decir lo negativo. Número uno tiene que ver con manipulación y control. La gente puede ser manipulada y puede ser últimamente controlada. Tú sabes que hay países comunistas, Rusia, China, los alemanes, los nazis. Ellos controlaron la mente de la persona desde muy pequeños por medio de la repetición. Si tú te das cuenta en la escuela, para aprender las matemáticas se hace a base de repetición. Y si yo hiciera una encuesta en esta mañana hablando de ustedes, hablando de mi persona, si alguno de nosotros tuvieron la experiencia o alguno de vosotros tuvieran la experiencia que papá o mamá te dijeran que eras bueno para nada, que no servías, que no eras bueno para la escuela, que eras tonto, que bueno, tú creciste creyéndote lo que entraba por tus oídos, porque la repetición puede venir a ser un medio de control y de manipulación a tu vida, el cual las palabras controlan tu futuro. Sabes que los rusos, los comunistas, desde muy pequeños le meten a la cabeza a los niños que el que es la fuente de su bendición es el gobierno. Su Dios no existe afuera del gobierno. El gobierno es Dios de ellos. Y por medio de la manipulación, ellos crecen creyendo que son esclavos del gobierno. Fíjate aquí lo que es el mundo sin Dios. Cuando ellos vienen, porque hay mucha gente cristiana en esos países comunistas, cuando vienen al conocimiento de la verdad y conocen el evangelio, sus vidas son transformadas de adentro hacia afuera y su mente empieza a ser renovada, empieza a ser cambiada y descubren el poder de las palabras del ser humano para manipular y para controlar la vida de un individuo. Si alguien te dice negatividad todo el tiempo, tú crees que ese eres el tipo de persona. Y muchos de nosotros cuando venimos al evangelio y empezamos a oír la palabra de Dios, hay un conflicto porque la palabra de Dios nos está hablando desde un punto de vista espiritual, celestial, pero nuestra mente humana, que por muchos años fue cambiada o transformada por las ideas del hombre, las ideas del mundo, la escuela, el diablo, la música, nos puso un cierto punto de vista de las cosas que nos rodean. Ahí es donde viene el cambio que Dios puede hacer en tu vida. Dios sabe cómo el mundo nos trató. Dios sabe que el diablo nos hizo y nos deshizo y nos quiso moldear la vida de cierta forma. Yo era una persona que me gustaba pelear en la calle y después descubrí, cuando conocí a Cristo, descubrí que me peleaba porque quería yo sacar el coraje que yo traía por ciertas cosas que pasaron en mi vida cuando iba yo creciendo. Y me peleaba y me desquitaba con otra gente hasta verlo sangrar o hasta que alguien me decía, ya déjalo. Así era mi vida sin Cristo Jesús. Cuando vengo al evangelio y empiezo a ver que Dios siempre me amó, que aún desde el vientre de mi madre Dios me protegió, eso vino a ser una verdad tremenda para mi vida porque era algo personal, es algo que realmente pasó en mi vida. Desde el vientre de mi madre Dios guardó. El diablo quería quitarme la vida desde antes de nacer, pero gracias al amor de mi madre guardó ese bebé que estaba en su vientre y Dios guardó mi vida. A través de los años puedo decirte qué tan cerca estuve de la muerte de alguna forma o de otra, pero Dios guardó mi vida. ¿Por qué? Porque Él quería transformarme por el amor que Él le tiene a la humanidad. Sí, amado hermano, no soy yo el importante es Dios a través de mi vida, que a través del Espíritu Santo y las palabras que salen de mi boca y la predicación del evangelio, Dios ha cambiado y transformado vidas que hasta el día de hoy siguen sirviéndole a Dios y la gloria es para Dios. Así que cuando alguien me dice que no puede cambiar, para mí es una mentira del infierno. Cuando alguien me dice, no puedo cambiar, no puedo vivir una vida para Dios, es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque hay poder en Dios para cambiar y transformar cualquier individuo. Óyeme bien, si tú le das una oportunidad a Dios, Dios puede transformarte. Si tú le permites a Dios que cambie tu vida, cambie tu forma de hablar, tu forma de pensar, Él tiene el poder suficiente. Si Él puede cambiar mi vida,
puede cambiar la tuya. Si Él puede levantar los muertos, ¿qué no podrá hacer Dios con un viviente? Alabado el nombre del Señor. Fíjate, hay una cosa que la gente debe de entender. Hay un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos. Yo trabajé con un grupo de gente que quería dejar la droga, el alcohol, las pandillas, querían dejar su vida criminal. Y estudiábamos los 12 puntos de Alcohólicos Anónimos. Y el primer punto dice, de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, es de que tienes que convencerte que eres alcohólico. Si tú no te convences a ti mismo y dices, sí, soy alcohólico, no puede haber cambios. Y ellos dicen, primero tienes que aceptar que estás en un hoyo, por decirlo así, estás ahogándote en un vaso de cerveza. En el momento que tú entiendes que eres alcohólico, entonces puede venir el proceso. Bueno, yo no creo en los 12 puntos, en los 12 pasos. Te voy a decir por qué. Los 12 pasos tienen que ver con la mente. Ellos dicen que tienes que convencerte que tú puedes cambiar. Bueno, ¿cuántas veces he oído gente que dice, bueno, yo fumo, pero el cigarro no me controla, el día que yo quiera lo dejo? Otros me han dicho, bueno, yo tomo, pero el día que yo quiera, yo dejo la tomada no me controla. Pero la verdad de las cosas es, si tú sabes que el cigarrillo te hace daño, ¿por qué lo sigues fumando? Es ilógico, no coincide lo que me están diciendo. Si tú sabes que algo te hace daño, debes de dejarlo. Si tú sabes que el cigarrillo, el tomar, hacer droga te hace daño, lo puedes dejar, tú tienes poder para dejarlo, déjalo. Pero la realidad de las cosas es que no tienes poder para dejarlo. Si tú no puedes vivir sin algo que estás haciendo, entonces viene a ser una adicción. Adicción porque viene a ser parte de tu vida. Ahora, yo cuando estudié para trabajar en una ambulancia como médico técnico de emergencias hace años, descubrí una cosa que aprendí en la escuela. La definición de una droga. Una droga es cualquier sustancia que altera la química de tu cuerpo. Droga es cualquier sustancia que altera la química de tu cuerpo. Quiere decir que el cuerpo fue diseñado de cierta forma para trabajar tantos latidos del corazón por minuto, tanta sangre que tiene el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y en el momento que tú metes algo que no pertenece al cuerpo, el cuerpo lo va a resentir. Eso viene a ser una droga. El alcohol, el tabaco o el café. Hay gente que no puede vivir sin el café. Bueno, estás adicto al café porque ya ha venido a ser parte de tu organismo. Pero si el café altera la química de tu cuerpo y produce cambios diferentes, puede venir a ser una droga también. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, si hay cosas que sabes que alteran el cuerpo humano, que tú no puedes dejar, necesitas algo sobrenatural para poder cambiar. Tú puedes recurrir a muchos tratamientos, a tomar un té, a bajar de peso, a correr, a hacer ejercicio, pero déjame decirte, los cambios nunca deben de suceder de afuera hacia adentro, tienen que suceder de adentro hacia afuera. Y no hay doctor, no hay psiquiatra, no hay psicólogo que pueda cambiar el corazón del ser humano. Es como decirte que el único que conoce la casa, la estructura, es el arquitecto. El único que conoce la naturaleza es el creador. El único que conoce nuestro cuerpo es el Creador, Dios, el Padre Celestial. Él es el único que conoce cómo hizo nuestro cuerpo y lo que el cuerpo necesita para cambiar. Alabado el nombre del Señor. Recuerda que el cuerpo es solamente la funda para cubrir algo que vive dentro. Ese alguien que vive dentro es tu personalidad, tu espíritu, tu alma. Está cubierta por un cuerpo. Este cuerpo al morir se va al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos. Pero el alma, que es tu personalidad, y el espíritu, que es la vida que Dios nos da, sigue en vida. Alabado el nombre del Señor. Es por eso que este cuerpo puede ser destruido por la persona que vive adentro de él. Para esto, entonces, la persona que vive adentro debe de ser transformada. Fíjate algo que sucedió con Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, él dijo hace muchos años, dijo, denme a sus hijos menores de 5 años y los haré católicos para toda su vida. Nadie podrá cambiarlos. Bueno, esa palabra nadie puede cambiarlos es una mentira, porque Dios puede cambiar a cualquier ser humano. Pero él estaba hablando una verdad, porque la Biblia enseña, instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
¿Cuál es la carrera para ese niño? Acuérdate, está hablando del pueblo de Dios, del pueblo que conoce al Creador del cielo y la tierra, del pueblo el cual Jehová es su Dios, es su Padre, y el pueblo es un pueblo santo, apartado para Dios. Dios está diciendo, instruye a tus hijos en su camino. Su camino es que nunca se aparten de Dios, que conozcan a Dios. Óyeme bien, si ellos conocen a Dios desde pequeños, porque Dios sabe que de 0 a 5 años, Dios sabe, de 0 a 5 años el carácter del niño ya ha sido moldeado. De 0 a 5 años. Por eso a partir de los 5 años, el niño que ya sabe hacer lo bueno y lo malo, necesita aceptar a Jesucristo. Ese es un mensaje para aquellos que dicen nacieron en el Evangelio. La salvación no se hereda. Mis hijos nacieron en el Evangelio desde pequeños. Han estado en la iglesia sirviendo a Dios. No quiere decir que ellos heredan la salvación de mía o de mi esposa como padres. No, llega una edad en que mis niños, cuando saben el bien y el mal, también necesitan la salvación. Antes de 5 años, donde su mente es inocente, si algo llegara a pasar a esos niños, se van con Dios. Su mente es sana. Por eso la Biblia dice, Jesucristo dijo, si no nos hiciéramos como niños, no dijo como jóvenes, como medianos, no dijo como niños, 0 a 5 años, donde la mente está limpia, donde el niño dice la verdad y quiere saber la verdad, oye a los niños menores de 5 años. Ellos te dirán la verdad. Por eso Jesucristo dice que nos hagamos como niños en la inocencia. A partir de los 5, aunque hayan nacido bajo las bancas de la iglesia, necesitan tener una experiencia de salvación. Necesitan que el Espíritu Santo toque a su corazón. Ellos abran su corazón, reciban el Espíritu Santo en la salvación y sus vidas sean cambiadas, transformadas como cualquier otra persona. Pero si tú naciste en el Evangelio y no tuviste una experiencia, quizás lo único que tienes es el molde de que creciste sabiendo que hay que ir a la iglesia, cantar, dar ofrenda, vestirte de cierta forma, pero nunca hubo una transformación. Óyeme bien, ahí es donde está el secreto. Debe de haber una transformación del hombre, la mujer interior que vive dentro de ti y se va a enseñar por fuera. Entonces lo que se enseña por fuera es el resultado, lo que llamamos los frutos de lo que está adentro de ti. Alabado el nombre del Señor. Ese es número 1. El ser humano puede cambiar de 2 fuentes. Una, recuerda, manipulación y control. Número 2, que es lo mejor, si Dios cambia tu vida, Él te da el diseño del cielo en tu vida. Ahí es donde está el problema, amados hermanos. ¿Cuántas veces, al menos yo me recuerdo, cuántos años, me vine yo de México en 1981, marzo 11 de 1981. Regresé a la Ciudad de México en 1985 después del temblor. Fue mi oportunidad para llevarles el Evangelio a toda mi familia. ¿Se burlaron de mí? Seguro que sí. ¿Se rieron de mí? Seguro que sí. Mi padre me decía que yo tenía una fiebre solamente. Pero ¿sabes qué? Pasaron los años, pude viajar a México y cada vez que iba, llevaba yo el Evangelio. Cada vez que iba de vacaciones, pero de todos modos iba yo a la iglesia. Buscaba una iglesia donde ir a alabar el nombre del Señor. Tuvimos una pérdida de una hermana nuestra hace años y a partir de esa muerte, varios de mis hermanos le entregaron su corazón a Cristo. De ahí para acá han pasado muchos años y Dios ha salvado no nada más a mi madre, a mis hermanos, hermanas, pero ha salvado a primos, primas, tías, tíos. Ahora tenemos muchos familiares que le sirven al Señor. Pero todo comenzó con una semilla que tuve que sembrar en 1985. Pasaron años para que esa semilla diera fruto. Y el fruto que ahora veo es mi familia servir al Señor. Todos crecimos en el catolicismo. Todos desde pequeños, mamá nos llevaba cada domingo a la iglesia, pero el día lunes volvíamos a ser la misma gente. Martes llegaba el sábado a confesarse, domingo otra vez a la iglesia. Esa era nuestra vida rutinaria. Pero afuera fui un delincuente, fui un peleonero, borracho, marihuano, lo que tú quieras. Pero un día tuve un encuentro personal con Jesucristo y Él cambió mi vida en un instante. Nunca se me olvida.
estando bajo los efectos de la marihuana en un carro aquí en la ciudad de Santa María. Yo llegué a la ciudad de Santa María, venía yo de Los Ángeles, en North Hollywood, ahí es donde llegué, pero allá me andaban buscando para matarme. Y un amigo me trajo por unos días a Santa María, pero Dios tenía otros planes. En los planes de Dios estaba no que yo me muriera, sino en los planes de Dios estaba que yo le conociera. Y una noche bajo los efectos de la marihuana, cansado estaba yo de la vida que vivía. No tenía yo a mi familia, solo estaba yo sin trabajo, sin tener un lugar fijo donde vivir, sin tener dinero. Le dije a Dios, si en verdad existes, cambia mi vida. Ese sábado en la noche algo sucedió en mi interior, no en mi mente, porque yo no estaba en una iglesia, estaba en un carro, bajo los efectos de la marihuana, pero miré al cielo sin saber que la Biblia dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ya estaba yo volteando mi mirada hacia el cielo, pidiéndole a Dios que cambiara mi vida. El domingo era día de servicio, me invitaron a una iglesia y ahí le entregué mi corazón a Jesucristo, hincado en ese altar, en esa pequeña iglesia en la ciudad de Santa María, 1982. Y de ahí empecé a conocer el evangelio. ¿Y sabes qué? Yo ya no fui ese borracho. Los títulos que el mundo me puso, los títulos que el mundo me dio, peleonero, porro de una preparatoria en la Ciudad de México, borracho, ratero, asaltante, y todos los títulos que me dieron, ese día se terminaron, porque desde ese día Dios me empezó a llamar su hijo y hizo un cambio, una transformación de adentro hacia afuera, porque Dios me dio el gozo de la salvación. Me enamoré tanto de Dios que empecé a ir a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nada me aburría. Empecé a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, y el resto, aquí estoy por causa de una decisión que hice de darle mi corazón a Jesucristo. Así que a mí nadie me puede decir que es un caso imposible que Dios pueda cambiar a una persona, pero te voy a decir una realidad. Tú debes de querer ser cambiado también. Dios no forza a nadie. Dios no me forzó a mí a servirle. Dios no me torció el brazo y me dijo, te vas a morir si no me aceptas. Para nada. Él tocó mi corazón. Antes no lo conocía. Ahora ya conozco lo que dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál puerta? La puerta del corazón. Y Él toca porque Él es un caballero. Y el día que yo le dije, te necesito, le estaba yo abriendo la puerta de mi corazón a Dios. Y ¿sabes qué? La muerte de Cristo y su resurrección vino a ser tan real a mi vida que Él transformó mi vida. Y no nada más me hizo una persona diferente. Déjame decirte, el diablo puede decir lo que quiera, pero Dios transformó mi vida. Me dio dones. Empecé a orar por endemoniados. Empecé a orar por enfermos. Me dio un hambre por su palabra que hasta el día de hoy no se ha terminado. Bendito el nombre del Señor. Por esta palabra es que estoy aquí. Porque Dios cambia y transforma vidas. Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Esa es mi experiencia. Yo estoy detrás de esta cámara. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia? Podrás decirme, tal día yo tuve un encuentro personal con Dios. Podrás acordarte, tal día, Señor, fue el día que yo te acepté y el Espíritu Santo vino dentro de mí y sentí un cambio, sentí una paz, sentí el gozo, sentí la alegría, me enamoré de la gente, empecé a amar a mis enemigos, empecé a amar la casa de Dios, empecé a amar la palabra de Dios, empecé a amar el cantarle a Dios. ¿Te recuerdas un día específico en el calendario de tu vida? Donde tú dijiste, hoy comienza una vida nueva en mi vida. Y desde ahí, óyeme bien, por causa de mi decisión hubo una fiesta allá en los cielos. Porque dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y cuando yo me arrepentí, mi arrepentimiento causó un gozo en los cielos. El Padre se alegró, Cristo se alegró, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines se alegraron. ¿Sabes por qué? Porque el hecho que una persona se arrepienta, estamos dando testimonio que el sacrificio de Jesucristo valió la pena, que la sangre de Cristo sigue vigente para perdonar y limpiar
todo pecado. A mí no me interesa si tú me dices, oh, pero es que yo robé, yo maté a alguien. Bueno, ¿quién soy yo para negarte la salvación? Dios puede salvar a cualquier persona si te has arrepentido verdaderamente del corazón, no de la mente. No que digas, oh, es que mi mente me está acusando. No, que en el corazón sientas ese remordimiento y digas, verdaderamente necesito la salvación. Hay un cambio verdadero en tu vida. Y Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Sabes que mi nombre está inscrito en un libro en la vida, de la vida en el cielo. Hay otros libros donde estaba escrito todo lo malo que yo hice por años, pero todo fue borrado gracias a la sangre de Jesucristo. Todo ser humano puede ser transformado. No importa tu educación o falta de educación. No importa de que vengas de una familia real o de la más baja. No importa. Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 5:17. Un versículo muy famoso para nosotros los creyentes. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, no dice en una iglesia, no dice en la religión de tus padres, no dice en tu creencia personal o tus conceptos personales, sino dice en Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo es el ungido. De modo que si alguno está en Cristo y lo que Él representa, dice nueva criatura es. Nueva criatura. Me voy a detener aquí. A mí me gusta estudiar las definiciones de las palabras, porque ¿qué significa nueva criatura? Fíjate, la palabra nueva es la palabra kainos en griego, y significa recientemente hecho, significa sin uso, algo que es totalmente nuevo, que nadie ha tocado, que nadie ha usado. A eso se refiere, sin uso. Significa de una clase diferente, significa que nunca ha sido oído. ¿Qué está diciendo? De modo que si alguno está en el ungido, en Cristo, eres una persona de clase diferente, nunca conocida, recientemente hecho. Dice una nueva criatura. ¿Qué significa una criatura? Es la palabra tisis, K-T-I-S-I-S. Significa un edificio, una ordenanza, significa establecer. Quiere decir que cualquier persona que está en el ungido es una persona totalmente diferente, de una clase diferente. Es por eso que Dios nos llama ahora a su familia. Ahora somos hijos de Dios. Cuando el Salmo dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. ¿Cuáles hermanos? ¿Los hermanos de la iglesia local? No, hermanos en Cristo Jesús, los cuales tenemos el mismo Padre. Si tú vives en Australia, vives en Argentina, vives en Panamá, pero Cristo es tu Padre, Dios Padre, Cristo es nuestro hermano mayor, tú eres mi hermano, tenemos el mismo Padre. Entonces dice que si alguno está en Cristo, eres algo nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice, todas. Todas habla de un total, habla de 100%. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas, todo es cambiado, porque la persona que vive adentro ha sido transformada. Tu cuerpo sigue siendo el mismo peso, el mismo color de ojos, el mismo color de pelo. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la persona que vive adentro de ese cuerpo. Y lo que hay adentro se refleja afuera. Es por eso que el hombre empieza a cambiar. La mujer empieza a cambiar. Yo siempre le digo a mis hermanas, nunca me han oído predicar, nunca les he dicho, hermanas, súbele a la blusa, bájale a la falda, cúbrete. Nunca les he dicho nada, peínense bien, nunca. ¿Sabes por qué? Porque he entendido este concepto, que si alguno está en Cristo, cuando ellos aceptan verdaderamente a Jesucristo, lo de afuera empieza a ser transformado. A la mujer le empieza a dar vergüenza y se empieza a subir la blusa, a bajarle a la falda, a cubrirse mejor, a arreglarse. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, traía la camisa abierta, así, enseñando 2 o 3 pelitos que tenía.
Pero pasaron los días y me empezó a dar vergüenza. Empecé a abotonarme la camisa. Empecé a vestirme mejor. En mis pantalones cabían 2 personas. Empecé a vestirme mejor. Empecé a darle a Dios lo mejor. Y más cuando me empezaron a poner enfrente de la iglesia, tanto a enseñar la escuela dominical, a predicar o a dirigir la alabanza, siempre quise darle a Dios lo mejor. ¿Sabes por qué? Una persona que ha venido del mundo y conocemos el lodo cenagoso, conocemos la miseria, conocemos lo que es el mundo pecador y venimos a Cristo, tiene que haber una diferencia porque ya conocemos allá afuera. Sabemos exactamente 100% lo que nos determina vivir sin Dios allá afuera. Lo que existe allá afuera lo tenemos muy presente. Pero ahora que conocemos a Dios sabemos que a Dios le damos lo opuesto. Le damos lo mejor. En la iglesia nunca le digo a los hermanos, hermanos, tienes que venir de traje, de corbata. Hermanas, tienes que traer vestido nuevo, zapatillas nuevas cada día que vengas a la iglesia. Nunca les he dicho nada. Lo único que les he enseñado es la palabra de Dios. A Dios hay que darle lo mejor. Yo podré tener solamente 4 trajes, pero están limpios. Mi camisa está limpia, mis zapatos están boleados. Me baño todos los días. ¿Sabes por qué? He aprendido a darle a Dios lo mejor que tengo. Así que la Biblia dice, amados, el Espíritu Santo nos afirma que si alguno está en él puede ser transformado. Te voy a leer una historia. ¿Cómo es, hermano? Primero te voy a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir la Escritura? No os conforméis significa no te dejes que el mundo te meta en su molde. El mundo nos referimos no al planeta terráqueo, nos referimos a la sociedad. No dejes que la sociedad te meta en su molde. Yo lo he dicho repetidas veces que hoy en día uno de los males que vemos es que grupos de alabanza, grupos musicales alrededor del mundo son los que están definiendo lo que es la vida en Cristo. Ellos se paran detrás del micrófono mal vestidos, haciendo ruido, y quieren dejarle saber a la gente que esa es la forma de servir a Dios, que a Dios no le importa cómo vengas. Sí, a Dios no le importa cómo vengas. A Dios no le importó cómo venía yo, borracho y drogadicto. A Dios no le importó eso. Pero después que vine a Cristo, la Escritura se cumple. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Cómo es que yo puedo diferenciar lo nuevo? Al menos que yo conozca lo que está allá afuera. Y lo que está adentro debe ser diferente de lo que está allá afuera. Si lo que está adentro viene a ser igual que lo que está afuera, algo está mal, amados hermanos. El mundo se está metiendo a las cosas de Dios. Nosotros somos definidos por lo que el Espíritu Santo dice, no por lo que dice el ser humano. Así que no podemos dejarnos que el mundo nos meta en su molde. Yo no puedo ir con las modas del mundo porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Por los siglos sigue siendo Dios. Vamos a ver 2 individuos, 2 historias rapiditas, amados hermanos. Una, voy a hablarles un poquito acerca de Samuel, el profeta Samuel, hijo de Elcana y de Ana. ¿Sabes que 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí? Elí era el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Bueno, vamos a detenernos un poquito aquí, amados hermanos, para hablar de esta definición de este versículo 1 del capítulo número 3. Dice que Samuel era joven y él ministraba a Jehová. Ministrar, no creas que él estaba predicando a Dios, porque muchas veces usamos la palabra ministrar para predicar o algo, pero él estaba metido adorando a Dios, sirviéndole a Dios. Su vida estaba dedicada al servicio de Jehová. Dice que la palabra de Jehová, la voz de Jehová,
escaseaba en esos días. Dice, no había visión con frecuencia. Ahora fíjate, ¿cuál es la situación? La palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué significa que estaba escasa? Significa que era altamente valorada. No había. Era influyente, costosa, como que no se podía comprar. Era rara. Los sacerdotes estaban encargados de oír la voz de Dios. Acuérdate que ellos representaban al pueblo hacia Dios. Presentaban las peticiones a Dios, ofrecían la sangre de los corderos, de los animales. Y luego que Dios hablaba a sus vidas, se volteaban y representaban a Dios hacia el pueblo. Y el pueblo oía lo que Dios había dicho. Así que Elí era responsable de tener una relación personal con Dios. Pero algo sucedía, que Dios no estaba hablando. Dice también que la visión no había con frecuencia. En otras palabras, debía de haber visión, debía de haber esa comunicación con Dios, pero por algo se había detenido. Por algo no estaba sucediendo. Ahora, dice que escaseaba, no había visión con frecuencia. La palabra visión tiene que ver con la impresión mental, la revelación o una comunicación divina. Así que si el sacerdote debía de oír la voz de Dios, pero no lo estaba haciendo, si tú lees la historia, vas a encontrar que los hijos del sacerdote Elí se la pasaban en la puerta del templo haciendo cosas indebidas con mujeres. Cuando la gente traía los animales para el sacrificio, ellos se quedaban con la mejor porción de la carne. Y Dios los estaba observando, porque Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo escudriña. Y dice una palabra específica. Cuando Dios le habla a Samuel acerca de lo que iba a suceder, le dice que los hijos de Elí, el sacerdote, estaban haciendo lo malo. Y el padre no los había estorbado. El padre sabía lo malo que estaban haciendo, pero él no hacía nada. Por eso cesó las visiones y por eso no había palabra profética. Por causa del carácter negativo de un sacerdote al mirar a sus hijos vivir la vida que estaban viviendo. Pero Dios le habla a Samuel y le dice lo que va a pasar. En un mismo día, el sacerdote Elí y sus 2 hijos perdieron la vida. En un mismo día. Y el arca del pacto fue robada por los filisteos. Cuando oyó el sacerdote Elí que se habían robado el arca, cayó hacia atrás, se desnucó y se murió. Los 3 perdieron la vida tal y como Dios dijo. Pero vamos a ver la historia, porque estamos hablando de ser transformado. Y Dios tenía que transformar, moldear la vida de este profeta para poder moldear y ayudar a otros que sean cambiados de la misma forma. Fíjate, en el capítulo 3, ¿qué leímos? Que no había palabra. No había palabra, escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Pero entonces venimos al capítulo número 10 de Primera de Samuel y encontramos que ahora Samuel ya tiene una compañía de profetas. Ya tiene discípulos que están viviendo la vida que él vivía como profeta. Ahora, cuando miras el testimonio de Dios de la vida de Samuel, al final de su vida dice que Dios no dejó que ni una palabra cayera al suelo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios habló a través de los labios del profeta Samuel se cumplió al pie de la letra. Dios nunca le quedó mal al profeta. Él decidió obedecer la voz de Dios y decir todo lo que Dios le decía. Y Dios nunca le quedó mal. Se cumplió todo lo que el profeta había dicho. Así que él ya se había duplicado. Él se duplicó en otros jóvenes. Y ya tenía ahora un grupo, una compañía de profetas. Vamos a ver 2 necesidades por la cual nació el profeta Samuel. Número 1, la necesidad de su mamá. Su marido de su mamá tenía otra mujer. Y ella sí podía tener hijos, pero Ana era estéril. Y la otra mujer se burlaba de ella, porque la otra sí tenía hijos y ella no podía tener. Pero un día derramó su corazón delante de Dios. Aún el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria, porque estaba sollozando y como que nada más moría los labios y no salían palabras. Pero ella estaba derramando su corazón delante de Dios y le estaba pidiendo un hijo. Y le hizo una promesa a Dios. Y le dijo, si tú me das un hijo varón, óyeme bien, si tú me das un hijo varón,
yo te lo entrego para tu servicio. Y Dios le hizo caso, porque de ahí sale embarazada y de ese niño era Samuel. Y cuando ella lo destetó, dejó de amamantarlo, se lo llevó al sacerdote y se lo entregó. Ahora, aquí hay algunas cosas que debemos de ver en la lógica y en la palabra de Dios. La lógica es de cómo es que un sacerdote puede entrenar a un profeta. Es ilógico, no sucede, es imposible. Porque Dios venía a romper el molde, venía a romper el patrón. Un sacerdote no podía entrenar a un profeta porque él no oía como iba a oír el profeta. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba rompiendo el molde del ser humano. Ahora Samuel oiría la voz de Dios, y no nada más oiría la voz de Dios, levantaría una compañía de hombres que también oirían la voz de Dios igual como él. Ese era el número 1. Ana estaba estéril y quería un hijo. Número 2, lo que leímos, la necesidad de Dios de tener un profeta en medio del pueblo. Porque no había palabra, Dios no hablaba. ¿Cómo podía hablar Dios a través de un sacerdote que apapachaba el pecado de sus hijos? ¿Cómo podía Dios usar a un hombre que estaba consciente del pecado, lo cual vino a ser pecado de él? Porque cuando uno es consciente del mal que está sucediendo en tu vida, alrededor de tu vida, en tu hogar, y no haces algo, eres tan culpable como el que lo hace. Exactamente. Los hijos de Elí perdieron la vida por causa que el padre no les llamó la atención. El padre no les estorbó. El padre no los removió. Él hubiera dicho, bueno, ustedes quieren vivir una vida pecaminosa, no pueden estar a la puerta del templo. Váyanse, búsquense un trabajo, váyanse a apacentar animales, a cuidar ovejas y poner a alguien más que tuviera respeto a la casa de Dios, a las cosas de Dios, y ponerlos a servir a Dios. Pero ¿por qué él no lo hizo? Porque eran sus hijos. No les estorbó. Dios trae juicio y él pierde la vida y sus 2 hijos. Bueno, esa es la historia. El motivo por el cual Dios envía a un profeta, porque Ana necesitaba un hijo y Dios necesitaba un profeta. Y al darle un hijo, la mujer fue feliz y le cumplió a Jehová, se lo entregó para su servicio, y Dios trajo una boca a la tierra para que fuera el motivo, el canal por el cual él pudiera hablarle a la humanidad en tiempo de Samuel. Bueno, vamos a ver ahora. Aparece otro hombre llamado Saúl. Saúl significa el deseado. Saúl, la historia dice que se le perdieron unas asnas y él y un compañero un ayudante de él fueron a buscarlas, y de ahí entra a la escena el profeta, porque fíjate, te voy a enseñar cómo en la vida en Cristo no hay coincidencias, no hay ups, sino hay un plan perfecto de parte de Dios. La historia dice, 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 y 16, dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, óyeme bien, en ese tiempo el pueblo de Dios no tenía rey. Pero como el pueblo de Dios miraba a otras naciones que tenían su rey, ellos dijeron, hey, queremos ser como otras naciones y tener un rey que podamos ver, que nos lleve a la batalla. Acuérdate, el pueblo de Dios, Dios quería ser su rey. Dios quería ser su líder. Pero ellos quisieron tener lo que el mundo tenía, lo que los paganos tenían, un rey, un hombre. Y Dios les concedió porque era lo que quería el pueblo. Dios, acuérdate, Dios no manipula a nadie. Dios no controla a nadie. Pero el pueblo quería tener un rey como los demás. Y Dios está a punto de dárselos. Oye, dice el versículo 16. Mañana a esta misma hora, eso es lo que Dios le está diciendo al profeta Samuel. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Que dice, este va a gobernar a mi pueblo. Quiere decir que un día antes que Saúl llegara, Samuel ya sabía el destino de Saúl. ¿Sabes que Dios usa excusas en nuestra vida para traernos a nuestro destino, a nuestro propósito?
Una vez, hace unos días estaba yo hablando con mi hija y le decía, mira, todo lo que pasa alrededor del mundo, alrededor de nuestra vida personal, es una escuela, es la escuela que vivimos. Yo siempre he dicho a predicadores, a pastores, apóstoles, profetas, siempre he dicho que antes que Dios, porque está en la Biblia, antes que Dios nos confíe su palabra, tiene que probarnos. Y luego nos aprueba y nos confía su evangelio. ¿Por qué? Porque supone que vamos a hablar de él. Y nosotros podemos tener diferentes situaciones negativas, adversas, pero cuando tú sirves a Dios, tú dices, ¿qué voy a aprender de esta situación? Algo difícil sucede en tu vida, te acercas a Dios, oras, ayunas, te metes a la palabra de Dios, buscas el consejo divino de Dios. Quiere decir que todo lo negativo que pasó en tu vida fue una escuela, algo bueno sucedió, avanzaste, creciste, maduraste en el Señor. Y nunca las cosas suceden por casualidad, nunca, óyeme bien, nunca suceden por casualidad. Eso es lo que pasó aquí. No era una casualidad que las asnas se perdieran y que Saúl las fuera a buscar, sino era algo que Dios usó para que el rey que iba a ser Saúl fuera ungido por Samuel, identificado por Samuel, y algo iba a suceder en la vida de Saúl, que es a lo que quiero llegar. Dios provoca un encuentro con su destino. Dios le dijo, lo vas a ungir como el rey de Israel. La unción vino a su vida. A veces andamos buscando nuestro propio propósito, pero la voz de Dios te encontrará y te dará tu destino y abrirá tus ojos. Dice el versículo 20, amados. Sigo leyendo. Y de las asnas, aquí ya le está diciendo Samuel a Saúl, y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, ya hace 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. 3 días, hace 3 días, ya regresaron. El número 3 me habla de resurrección, de vida nueva, de unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Versículo 22 dice, entonces tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. ¿Coincidencia? No, hermano. ¿Sabes que 30 tiene que ver con el tiempo de espera para trabajar en el ministerio? Todos los levitas, los sacerdotes tenían que ser de 30 años de edad. José a los 30 años reinó, David a los 30 años reinó, Juan el Bautista a los 30 años comienza su ministerio, Jesús a los 30 años comienza su ministerio. Este encuentro con su destino inmediato lo llevó a encontrarse con una compañía de profetas. Dice el versículo 6 del capítulo 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Le está hablando Samuel a Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Samuel está diciendo, vas a encontrar una compañía de profetas en el camino que tocan instrumentos y están alabando a Dios. En ese momento el Espíritu de Jehová va a venir sobre tu vida, vas a ser transformado con poder y tú mismo vas a profetizar con ellos. ¿Y sabes qué va a pasar? El resultado va a ser que vas a ser mudado en otro hombre. Vas a ser cambiado en otro hombre. Wow, bueno, Dios nunca miente, amados hermanos. Cuando tú vienes en contacto con el Espíritu Santo, que no hay salvación sin el Espíritu Santo. No puedes ser salvo sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene a tu vida, no hay salvación. Y es lo que Samuel está diciendo a Saúl. El Espíritu de Jehová va a venir sobre tu vida. ¿Qué iba a cambiar la vida de Saúl? ¿La compañía de profetas? Para nada. Porque lo que cambió la vida fue el Espíritu de Jehová que vino sobre su vida. No voy a hablar hoy de la historia negativa de Saúl cuando pierde el Espíritu Santo, no, pero estoy hablándote su comienzo. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo empezó a hablarle a su oído, a dirigirlo. Pero acuérdate, Dios no forza a nadie, pero si le damos permiso a Dios, Él puede transformar nuestra vida. Así que lo que está diciendo Samuel, 2 cosas. Profetizar, recuerda, profetizar es revelar la mente y el corazón de Dios. Quiere decir que cuando esa compañía de profetas estaban profetizando y Saúl empezó a profetizar, empezó a revelar la mente y el corazón de Dios hacia el hombre, y la gente empezaron a oírlo, que también dijeron, Saúl
entre los profetas. Eso tuvo que marcar su vida. Óyeme bien, hermano. Oyeron de Saúl que hablaba las maravillas de Dios, que lo incluyeron en ese grupo separado que no podía mezclarse con el pueblo, por eso estaban separados. Dijeron Saúl entre los profetas, porque oyeron cómo las maravillas de Dios salían de los labios. Así que, hermano, cuando uno viene a Dios, hay un cambio que tiene que suceder en tu vida. Hay un cambio. La iglesia no puede cambiar a nadie. Yo a veces oía testimonios cuando decían negativos, que decían, no, es que en la iglesia te lavaron el cerebro. Yo no puedo cambiar a nadie. Y lo digo constantemente en la iglesia. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Pero si ese nadie, que es un todo, le dan oportunidad a Dios, Dios puede cambiar a cualquier persona. Óyeme bien, amado, a cualquier persona. No importa la vida que hayas vivido, no importa cómo hayas crecido, lo que tuviste o lo que no tuviste, Dios puede cambiar la vida de absolutamente cualquier persona que le dé la oportunidad a Dios que cambie su vida. Así que dice que él iba a ser mudado en otro hombre. ¿Sabes que la palabra mudado en hebreo, hapak, significa al revés? Significa voltearse, como cambiar un suéter de adentro hacia afuera, ser convertido, o significa al contrario. Todo lo que el profeta le está diciendo, serás mudado en otro hombre. Tu vida no va a ser la misma, tu cuerpo seguirá siendo el mismo, tendrás la misma estatura, el mismo color de piel, el mismo color de ojos, pero la persona que vive dentro de ese cuerpo no será la misma. Es por eso que digo, hermano, en la iglesia no le puedo decir a alguien, oye, cambia tu forma de vestir, oye, bájale a la falda, súbele a la blusa, hey, hombre, súbete la camisa, botónate, no te pongas pantalones tan apretados, no, pero sí sé que si tienes un encuentro con el Espíritu Santo, el que cambia la vida es el Espíritu Santo. Imagínate que toda la gente que viene a la iglesia, trate yo de cambiarlos, lo de afuera, y que nunca cambien por dentro, lo único que tienen es religión. Se están apegando a normas, a estatutos de iglesias y denominaciones. Pero si tienes un encuentro con el Espíritu Santo, te aseguro, amado hermano, amada hermana, que el Espíritu Santo va a traer vergüenza a tu vida, va a traer convicción a tu vida. Después vas a entender, amado hermano, amada hermana, que la Biblia le dice a la mujer que ella no es dueña de su cuerpo, es su marido, y al marido le dice, tú no eres dueño de tu cuerpo, es tu mujer. Y si yo soy dueño del cuerpo de mi esposa y ella es dueña de mi cuerpo, ¿por qué tenemos que andarle enseñando nuestro cuerpo a alguien más? ¿Me estás entendiendo? No podemos cambiar la gente de afuera, lo exterior. Pero si tienes el cambio interior, lo que sigue es el cambio de afuera. Así que empezaron a decir Saúl entre los profetas. Lo vieron, lo oyeron. ¿Sabes que Moisés fue mudado en otro hombre? En el monte Horeb, miró una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando él fue, Dios le habló de esa zarza que ardía y no se consumía. Y le dijo, hey, detente, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Su vida fue transformada. Por 40 años estuvo huyendo de Egipto porque mató a un hombre. Homicida, pero Dios lo llama. Tuvo un encuentro personal con Dios y Dios transformó su vida a tal grado que hizo lo que Dios le mandó, ir a sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. ¿Qué tiene que ver la zarza? Para nosotros es el Espíritu Santo, amados. Tienes que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios y Él puede transformar tu vida. Tiene que haber un cambio, tiene que haber frutos para la gloria de Dios, tiene que haber una transformación cuando entiendes el señorío de Jesucristo. Por eso cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo, Dios le dice, aquí mismo me los vas a traer, dice. En este monte los vas a traer para que la experiencia que tú tuviste conmigo la tengan ellos. Y va Moisés y saca al pueblo y lo trae al monte.
Y Dios se presenta como ese Dios poderoso, con truenos y relámpagos. Y el pueblo tuvo miedo y dijeron: Moisés, mejor que hable contigo, porque nosotros tenemos miedo. Rehusaron lo que Dios les estaba ofreciendo. Y cuando Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos, el pueblo se desenfrenó. De la provisión que Dios les dio, hicieron un becerro de oro y se pusieron a tener fiesta, a bailar, a emborracharse, a cantar. Y Dios tuvo que destruir a muchos de ellos porque rechazaron el señorío de Dios. Así que vengo a otra historia, hermanos, la vida de Saulo de Tarso. Él también fue mudado en otro hombre. Óyeme bien, dice el libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está hablando de los cristianos, los creyentes del evangelio, dice, los trajera presos a Jerusalén. Salto al versículo 10 y 19, después de que él tiene su experiencia. Cae al suelo, una luz brillante y una voz que vino desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Cuando se va la voz, todos vieron la luz, oyeron la voz, pero no vieron nada. Y Saulo queda ciego por 3 días. Mira lo que sucede. Versículo 10 al 19 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Óyeme bien, Dios nos conoce por nuestro nombre y Él nos puede hablar. La respuesta es: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. La palabra Señor significa el dueño de todo. Y cuando le decimos a Dios Señor, le estamos diciendo: Señor, reconocemos que tú eres el dueño de todo. Él le dice: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, ese era él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Me está diciendo la verdad. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Ahora recuerda, Ananías lleva una palabra profética, oyó a Dios y lleva un mensaje. Y dice que entra en la casa y poniendo sobre él las manos. Acuérdate, Saulo está ciego. Entra Ananías sabiendo que ese hombre, por culpa de él, muchos hermanitos estaban en la cárcel, golpeados, lastimados por culpa de él. Pero Dios le dijo: ve. Y Ananías llega y le pone la mano encima. Las manos encima. Dijo: hermano Saulo, aleluya. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué sucedió? Cuando tú estudias del capítulo 9 al capítulo 13, ya habían pasado 14 años de la instrucción de Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo. Predicó, enseñó, muchos hermanos no creyeron en él, pero en el capítulo 13, el Espíritu Santo dijo en Antioquía, donde había profetas y maestros: apartarme a Saulo y Bernabé para la obra a los cuales los he enviado. Ellos orando
Ayunando, les impusieron las manos y los enviaron, los despidieron. ¿Sabes por qué? La vida de Saulo fue transformada. Él nunca vino a ser la misma persona otra vez. Tanto que dio su vida por el Evangelio. Murió por causa del Evangelio. Dio su vida por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque fue transformado. ¿Sabes que la Biblia nos habla de dos cruces? La cruz de Cristo, la cual nos trae salvación. Lo que nos lleva al cielo. Pero la segunda cruz es la que tomamos nosotros cada día, que hace que el reino de los cielos esté en nosotros y tengamos la conexión con el cielo. Dos cruces, si es que hemos sido transformados. Bueno, 2 Corintios 3:15 dice, en adelante y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hablando de la ley, el Pentateuco. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitada, se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está hablando? Está hablando de una transformación de adentro hacia afuera. Cuando lo de adentro está firme, lo de afuera no interesa, hermano. Te despreocuparás de muchas cosas, de lo que haces, lo que quieres alcanzar. Lo de adentro te llevará a la gloria. En esta mañana yo quiero orar por ti, amado. De verdad, si no has experimentado un cambio en tu vida, o si tú dices, yo nací en el Evangelio, pero nunca tuviste una experiencia de salvación, hoy es tu día. Hoy es su día. Quizás por eso no ha habido cambios, porque nunca hiciste la oración del pecador, aceptando a Cristo como tu Salvador. Pero si tú lo haces, tu vida será transformada, porque la salvación viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y si tú, hermano, eres una persona que tienes familiares de los cuales te preocupas porque no cambian, quizás si hubiera cambios en tu vida, ellos cambiarían, porque la promesa de Dios es para ti. ¿Les has dado un buen ejemplo? ¿Les has hablado del Señor? ¿Han mirado que en ti hay gozo, hay paz, hay salud, hay prosperidad? Para que ellos deseen tener lo que tú tienes. Quizás esta mañana es tu día para hacer cambios e invitar al Espíritu Santo que transforme tu vida. Y el resto de tu familia vendrá a los pies del Señor, porque es la promesa de Dios. Dios lo ha prometido. Tus hijos, tus hijas, toda tu familia vendrá a los pies del Señor, porque es la promesa de Dios, y Dios no es hombre para que mienta. Pero todo comienza con tu vida. Guárdate para Dios, dales buen ejemplo en palabra y acción. Que las acciones coincidan con tus palabras. Que podamos modelar el evangelio del reino y tu familia conozca el poder de la resurrección de Cristo. En esta mañana quiero orar, amado hermano. No pierdas la fe. Dios puede cambiar tu familia. Padre, en esta mañana te doy gracias por las personas que están oyéndome, Señor. Te pido que aquellos que quizás nunca hicieron esa oración de aceptarte como el Salvador de sus vidas, que en esta mañana lo puedan hacer. Y solamente repite esta oración, hermano. Padre, yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Reconozco que Jesús es el Señor y que Él murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra tuya intercediendo por nosotros. Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como mi único Salvador. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a tu servicio. Cambia mi vida. De ahora en adelante quiero servirte para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, dale testimonio a alguien. Escríbelo, dime, yo hice esta oración como testimonio. Y ¿sabes qué? Sírvele a Dios de todo corazón. No dejes que nadie te robe lo que Dios te ha dado. Y deja que Dios haga cambios en la gente que te rodea, en el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga en esta mañana, en esta tarde ya, que tengas un buen resto del día.
Se despide el apóstol John Moreno desde aquí del Centro de Adoración Sion en la bella ciudad de Guadalupe, estado de California. Dios te bendiga. Déjame un mensaje de dónde me estás viendo. ¿Tienes alguna petición por la cual quieras que oremos? Escríbela, yo las leo. Y el día de mañana, en la noche que esté orando, y el día de mañana, en la hora de oración, estaremos orando por tus peticiones. Y créele a Dios, Él puede cambiar a cualquier persona. Dios te bendiga y hasta la próxima.